El timbre sonó a las 9 de la mañana exactamente. Yo estaba preparando mi café, como siempre hago desde hace 40 años, cuando escuché esa melodía familiar que atravesó el silencio de mi casa. Pero algo en ese sonido me erizó la piel. Era demasiado insistente, demasiado urgente para ser una visita casual. Dejé la taza sobre la mesa de la cocina y caminé hacia la puerta, arrastrando mis pantuflas sobre el piso de madera que cruje con cada paso. A través del cristal esmerilado pude distinguir dos siluetas, una más alta, otra más pequeña. Mi corazón se aceleró sin razón aparente. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Celina, mi hija, con esa sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. A su lado, Edgar, mi yerno, sostenía un maletín de cuero negro y vestía un traje que parecía demasiado formal para una visita familiar. «Papá», dijo Celina con voz melosa, acercándose para darme un beso en la mejilla. Su perfume era intenso, casi asfixiante. «¿Cómo has estado? Te ves un poco pálido». «Estoy bien, hija», respondí, aunque una sensación extraña se instaló en mi pecho. «¿A qué debo esta visita? Es muy temprano». Edgar se adelantó, extendiendo su mano con fuerza excesiva. «Buenos días, don Benjamín. Trajimos algunos papeles importantes que necesitan su atención urgente». La palabra urgente resonó en mis oídos como una alarma. En mis 72 años he aprendido que cuando alguien dice que algo es urgente, generalmente no lo es, o peor aún, es urgente para ellos, no para mí. «¿Qué tipo de papeles?», pregunté, sin moverme de la entrada. Celina intercambió una mirada rápida con Edgar, una mirada que intentaron disimular pero que captó mi atención. Llevaban casados 10 años y había visto esa comunicación silenciosa antes, siempre antes de pedirme dinero o favores. «Papá, ¿podemos pasar? Es complicado explicarlo aquí en la puerta», insistió Celina, ya empujando suavemente la puerta para abrirla más. Los dejé entrar, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Se dirigieron directamente a la sala, como si conocieran perfectamente el camino. Edgar colocó su maletín sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo temblar mis fotografías familiares. «Mira, papá», comenzó Celina, sentándose a mi lado en el sofá y tomando mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías, húmedas. «Hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad». «Mi seguridad está bien», repliqué, intentando retirar mis manos, pero ella las apretó con más fuerza. Edgar abrió su maletín y extrajo una carpeta repleta de documentos. Los hojeó con movimientos calculados, como si hubiera ensayado esta presentación. «Don Benjamín», dijo con voz grave, «el mercado inmobiliario está muy volátil. Sus propiedades podrían perder valor si no tomamos medidas preventivas ahora». «Mis propiedades. La casa donde viví con María por 30 años, el departamento que compré como inversión cuando nació Celina, el terreno que heredé de mi padre. Todo lo que había construido con trabajo y sacrificio durante décadas». «¿Qué tipo de medidas?», pregunté, aunque ya comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía esta conversación. Celina se acercó más, tanto que pude ver las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Pero no era preocupación por mí, era otra cosa. Ansiedad. Desesperación. «Papá, necesitamos que firmes estos documentos. Es una transferencia preventiva, completamente legal. Tus bienes estarían protegidos bajo nuestro nombre, pero tú seguirías viviendo aquí, como siempre». La palabra transferencia cayó sobre mí como un balde de agua fría. Mis propiedades, mi seguridad económica, mi independencia. Todo lo que me quedaba después de que María partiera hace 3 años. «No entiendo por qué tendría que transferir mis propiedades», dije, intentando mantener la calma. «Están perfectamente seguras bajo mi nombre». Edgar se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio personal. «Don Benjamín, con el debido respeto, a su edad cualquier cosa puede pasar. Un problema de salud, una demanda, impuestos atrasados. Si algo le ocurre, todo se perdería en trámites legales que pueden durar años». Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso aprendido de memoria. Celina asintió repetidamente, como si fuera la verdad absoluta. «Además», agregó Celina, «hemos tenido algunos gastos últimamente. La casa necesita reparaciones, Edgar tuvo problemas en el trabajo. Si tuviéramos acceso a esas propiedades, podríamos solucionarlo todo rápidamente». Ahí estaba la verdad detrás de toda esta preocupación por mi futuro. Necesitaban dinero. Mis propiedades representaban más de $400,000 en el mercado actual, dinero que ellos querían controlar.
Hija, dije lentamente, si necesitan dinero, podemos hablar de un préstamo, pero no voy a transferir mis propiedades. El ambiente cambió instantáneamente. La sonrisa de Celina se desvaneció, y Edgar cerró la carpeta con fuerza. Papá, no es un préstamo lo que necesitamos, dijo Celina con voz tensa. Es una solución permanente. Tú ya no puedes manejar estas responsabilidades solo. ¿Desde cuándo no puedo manejar mis responsabilidades?, repliqué, sintiendo como la irritación comenzaba a crecer en mi pecho. Edgar se puso de pie, caminando hacia la ventana con pasos medidos. Don Benjamín, seamos realistas. Tiene 72 años, vive solo, ya no maneja. ¿Qué pasaría si tiene una emergencia médica? ¿Quién se haría cargo de todo esto? Sus palabras tenían una lógica cruel, pero yo sabía que detrás de esa lógica había avaricia. Había visto la forma en que miraban mi casa durante las visitas navideñas, calculando, evaluando. Tengo mi testamento en orden, dije firmemente. Cuando llegue mi momento, todo estará claro. Celina se levantó bruscamente, caminando hacia la cocina. La escuché abrir grifos, mover cosas, como si estuviera buscando algo. Regresó con un vaso de agua que no había pedido. Papá, bebe esto. Te ves agitado. No quería el agua, pero la tomé para evitar más conflicto. Sabía amarga, diferente al agua que normalmente bebía de esa llave. Mira, dijo Edgar, abriendo nuevamente la carpeta, ya preparamos todo. Solo necesita su firma en estos documentos. El notario nos espera a las 11 de la mañana. Es un trámite simple, 15 minutos y todo estará resuelto. 15 minutos para perder todo lo que había construido en una vida. El agua tenía un sabor extraño, metálico, que se quedó en mi boca mucho después de tragarla. Celina me observaba con una intensidad que me perturbó, como si estuviera esperando alguna reacción específica. Edgar continuó sacando documentos de su maletín, organizándolos sobre la mesa con precisión militar. Papá, dijo Celina, volviendo a sentarse a mi lado, sé que esto te parece abrupto, pero llevamos meses pensándolo. No es una decisión que hayamos tomado a la ligera. Meses. Habían estado planeando esto durante meses, mientras yo creía que sus visitas eran por cariño filial. Cada domingo que venían a almorzar, cada llamada preguntando por mi salud, cada abrazo que me daban al despedirse, todo había sido parte de este plan. ¿Y no se les ocurrió consultármelo antes?, pregunté, sintiendo como la traición se instalaba en mi pecho como un puño cerrado. Edgar levantó la vista de los papeles. Don Benjamín, sabíamos que se resistiría. La gente mayor siempre se resiste a los cambios, incluso cuando son para su propio bien. Gente mayor. Como si fuera un niño incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Como si mis 72 años hubieran borrado toda mi capacidad de juicio. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Necesitaba aire fresco, espacio para pensar. Desde allí podía ver el jardín que María había cuidado con tanto amor. Las rosas que plantamos juntos en nuestro 10º aniversario seguían floreciendo cada primavera. Los jazmines que escalaban la pared oeste llenaban la casa de fragancia durante las noches de verano. María nunca habría permitido esto, murmuré, más para mí mismo que para ellos. Mamá ya no está aquí, papá, dijo Celina con voz cortante. Nosotros somos tu familia ahora. Nosotros somos los que nos preocupamos por ti. Me di la vuelta para mirarla. Su rostro había cambiado, las líneas suaves se habían endurecido. Por un momento, no pude reconocer a la niña que solía sentarse en mis rodillas para que le leyera cuentos antes de dormir. Preocuparse por mí o por mi dinero, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue denso, peligroso. Edgar cerró lentamente la carpeta y se puso de pie. Su altura imponente proyectó una sombra sobre la mesa, oscureciendo las fotografías familiares. Cuidado con lo que dice, don Benjamín, su voz había perdido toda pretensión de respeto. Somos la única familia que le queda. Sería una pena que esa relación se deteriorara. La amenaza estaba ahí, apenas disfrazada de preocupación. Celina no dijo nada para detener a su marido. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Volví a sentarme, sintiendo súbitamente el peso de mis años. No era solo cansancio físico, era algo más profundo. La realización de que estaba completamente solo frente a dos personas que habían decidido que mis deseos no importaban. Miren, dije, intentando mantener un tono conciliador, entiendo que puedan tener dificultades económicas. Pero vender mis propiedades no es la solución. Podemos encontrar otras alternativas.
Celina se acercó más, tomando mis manos nuevamente. Esta vez su agarre era firme, controlador. Papá, no se trata solo de dinero. Se trata de tu seguridad. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas cuidados especiales? Los asilos privados buenos cuestan más de $3,000 mensuales. Los seguros médicos no cubren todo. Asilos. La palabra cayó sobre mí como una losa de cemento. Habían pensado en todo, hasta en dónde me pondrían cuando ya no fuera útil para sus planes. No necesito un asilo, dije, intentando liberar mis manos. Estoy perfectamente capaz de cuidar de mí mismo. Edgar se acercó por detrás del sofá, colocando sus manos sobre mis hombros. Sus dedos se clavaron ligeramente en mi piel, lo suficiente para que sintiera su fuerza. Don Benjamín, seamos realistas. El mes pasado se olvidó de cerrar la llave del gas. La semana anterior no recordaba dónde había puesto las llaves del auto. Estos pequeños olvidos pueden convertirse en problemas serios. Tenía razón sobre los olvidos, pero eran cosas menores, normales a mi edad. Nada que justificara entregar el control de mi vida a otras personas. Todos olvidamos cosas, dije débilmente. No como usted, replicó Edgar, apretando mis hombros con más fuerza. Celina está preocupada. Se despierta por las noches pensando en qué podría pasarle. No cree que merece tener tranquilidad. La manipulación era perfecta. Usar el amor de una hija por su padre como arma para obtener lo que querían. Celina incluso logró que sus ojos se llenaran de lágrimas convincentes. Papá, cada vez que suena el teléfono por la noche, pienso que algo malo te ha pasado. Cada vez que no contestas inmediatamente, imagino lo peor. Esto no es solo por las propiedades, es por mi paz mental. Sus lágrimas parecían reales, pero había algo calculado en la forma en que las dejaba caer. Como si supiera exactamente el efecto que tendrían en mí. Si firmas estos papeles, continuó Edgar, nosotros nos haríamos cargo de todo. Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones. Tú solo tendrías que vivir tranquilo, sin preocupaciones. Sin control, pensé. Sin independencia. Sin la capacidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. ¿Y si cambio de opinión? Pregunté. Si decido que quiero recuperar mis propiedades. Edgar y Celina intercambiaron otra de esas miradas rápidas. Esta vez no trataron de ocultarla. Papá, dijo Celina suavemente, una vez que se firmen los documentos, será difícil revertir el proceso. ¿Pero por qué querrías hacerlo? Estarás mucho mejor así. Difícil. No imposible, pero difícil. Probablemente lo suficientemente complicado y costoso como para que un hombre de mi edad no pudiera enfrentarlo legalmente. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que me estaban pidiendo. No era solo una firma en unos papeles. Era entregar mi autonomía, mi seguridad económica, mi futuro. Era convertirme en un dependiente de la buena voluntad de personas que ya habían demostrado que sus intereses estaban por encima de los míos. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. No tenemos tiempo, replicó Edgar inmediatamente. El notario nos espera a las 11. Si perdemos esta cita, tendremos que esperar semanas para otra. ¿Por qué tanta prisa? Edgar se movió hacia la ventana, dándome la espalda. Porque los documentos tienen fecha de vencimiento. Los preparamos hace tiempo, y si no se firman hoy, perderán validez legal. Algo en su explicación no sonaba correcto. Los documentos legales no funcionaban así, no tenían fechas de vencimiento tan estrictas. Pero mi conocimiento legal era limitado, y ellos parecían muy seguros de lo que decían. Además, agregó Celina, ya le dijimos al notario que vendríamos. Sería una falta de respeto cancelar a último momento. Una falta de respeto. Como si eso fuera más importante que la decisión más grande de mi vida. Miré el reloj de la pared. Eran las 9:40. Menos de 1 hora y 20 minutos para tomar una decisión que cambiaría todo. Una decisión que, según ellos, no podía posponerse ni un día más. Está bien, dije lentamente, sintiendo como cada palabra me costaba un pedazo del alma. Iremos al notario. Celina sonrió inmediatamente, pero no era una sonrisa de hija aliviada. Era la sonrisa de alguien que había conseguido exactamente lo que quería. Edgar cerró su maletín con un chasquido satisfecho. Excelente decisión, don Benjamín. No se arrepentirá. Pero yo ya me estaba arrepintiendo. Y algo me decía que era solo el comienzo. El trayecto al notario se me hizo eterno.
Edgar conducía con las manos firmes sobre el volante, tomando cada curva con una precisión que me resultaba inquietante. Celina se había sentado atrás conmigo, supuestamente para hacerme compañía, pero su presencia se sentía más como vigilancia que como cariño filial. ¿Estás bien, papá?, me preguntó por tercera vez en 10 minutos, colocando su mano sobre mi rodilla. Su toque ya no me consolaba como antes. Ahora se sentía posesivo, controlador. Estoy bien, respondí, aunque la verdad era que me sentía mareado desde que había tomado esa agua extraña en casa. Un ligero zumbido en los oídos me acompañaba, como si hubiera tomado demasiados medicamentos para la presión. El notario es muy profesional, dijo Edgar mirándome por el espejo retrovisor. Rosa Méndez lleva más de 20 años en el negocio. Conoce todos los procedimientos legales al dedillo. Rosa Méndez. Al menos tenía un nombre para la persona que iba a presenciar el momento en que perdería todo lo que había construido en mi vida. Me pregunté si ella sabría lo que realmente estaba pasando, o si solo vería a una familia haciendo un trámite rutinario. Mientras el auto avanzaba por las calles familiares de mi ciudad, comencé a notar cosas que normalmente pasaba por alto. La farmacia donde compraba los medicamentos de María durante su enfermedad. El parque donde Celina jugaba cuando era pequeña. El banco donde había abierto mi primera cuenta de ahorros hace 40 años. Todos esos lugares contenían memorias de una vida que había tenido control sobre mis decisiones. Una vida donde mis elecciones importaban, donde mi palabra tenía peso, donde mi voluntad era respetada. Papá, dijo Celina suavemente, sé que esto te pone nervioso, pero es lo mejor para todos. Vas a ver cómo te sientes más tranquilo después. Más tranquilo. Como si la tranquilidad viniera de entregar tu independencia a otras personas. Como si la paz fuera compatible con la pérdida de control sobre tu propio destino. ¿Cuánto valen exactamente mis propiedades?, pregunté de repente. Edgar y Celina intercambiaron una mirada rápida a través del espejo retrovisor. ¿Por qué preguntas eso ahora?, respondió Celina con una sonrisa forzada. Porque voy a transferirlas. Creo que tengo derecho a saber cuánto estoy entregando. Edgar carraspeó. Bueno, don Benjamín, el valor exacto puede variar según el mercado. Hicimos una evaluación aproximada de unos $350,000. 350,000. Sabía que estaba mintiendo. Solo mi casa valía al menos 200,000 en el mercado actual. El departamento que rentaba valía otros 150,000. Y el terreno que heredé de mi padre, ubicado en una zona que se había revalorizado considerablemente, valía al menos otros 200,000. Estábamos hablando de más de $500,000, y ellos me decían 350,000. $150,000 de diferencia que probablemente planeaban no mencionar nunca. ¿Hicieron una evaluación oficial?, pregunté. Por supuesto, respondió Edgar rápidamente. Tenemos todos los documentos. Pero no me mostraron ninguna evaluación durante toda la mañana. Solo papeles de transferencia que yo tendría que firmar sin realmente entender todos sus términos y consecuencias. El auto se detuvo frente a un edificio de 2 pisos con una fachada color beige. Un letrero discreto decía Rosa Méndez, notario público. El lugar se veía respetable, profesional. Por un momento sentí un pequeño alivio. Al menos no me estaban llevando a algún lugar sospechoso. Llegamos, anunció Edgar, apagando el motor. Tenemos 5 minutos antes de nuestra cita. 5 minutos para cambiar de opinión. 5 minutos para decir que no, para pedir que me llevaran de vuelta a casa, para mantener mi independencia aunque eso significara enfrentar la ira de mi hija y mi yerno. Pero cuando intenté abrir la puerta del auto, Celina puso su mano sobre la mía. Papá, antes de entrar, quiero que sepas cuánto te amo. Todo lo que estamos haciendo es porque te amamos y queremos lo mejor para ti. Sus palabras sonaban hermosas, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Era el mismo tono que usaba de niña cuando había hecho algo malo y trataba de evitar el castigo. Dulce por fuera, calculado por dentro. Lo sé, hija, respondí, aunque ya no estaba seguro de conocerla realmente. Entramos al edificio. La recepción era pequeña pero ordenada, con sillas de cuero café y una mesa llena de revistas. Una mujer joven nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿Tienen cita con la notaria Méndez? Sí, respondió Edgar, somos la familia Duarte. Cita a las 11. Perfecto. La notaria los está esperando. Pueden pasar a la sala 2. Caminamos por un pasillo corto hasta llegar a una puerta con una placa dorada que decía Rosa Méndez, notario.
Edgar tocó suavemente y una voz femenina nos invitó a pasar. La oficina era espaciosa, con una gran ventana que daba a la calle. Detrás de un escritorio de madera maciza se encontraba una mujer de unos 55 años, cabello canoso recogido en un moño elegante, anteojos de marco dorado que le daban un aire intelectual y confiable. «Buenos días», dijo poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Soy Rosa Méndez. Un placer conocerlos». Su apretón de manos fue firme, seguro. Sus ojos me estudiaron por un momento más de lo usual, como si estuviera evaluándome, tratando de entender quién era realmente y por qué estaba allí. «Don Benjamín Duarte», me presenté. «Estos son mi hija Celina y mi yerno Edgar». «Perfecto. Por favor, tomen asiento. Entiendo que vienen para una transferencia de propiedades». Edgar inmediatamente sacó su maletín y comenzó a extraer documentos. «Así es, notaria. Don Benjamín quiere transferir sus propiedades a nombre de su hija por razones de seguridad patrimonial». Rosa tomó los documentos y comenzó a revisarlos con cuidado. Sus ojos se movían rápidamente sobre las páginas, deteniéndose ocasionalmente en ciertos párrafos. Su expresión se mantuvo neutral, profesional, pero noté que sus cejas se alzaron ligeramente al ver algunos términos. «Estas son transferencias completas», dijo finalmente. «Don Benjamín, ¿entiende usted que estará cediendo toda la propiedad legal de estos bienes?». Antes de que pudiera responder, Celina se inclinó hacia adelante. «Sí, notaria, mi papá entiende perfectamente. Hemos discutido esto extensamente en familia». Rosa me miró directamente, ignorando la interrupción de Celina. «Don Benjamín, necesito escuchar su respuesta personal. ¿Comprende usted las implicaciones de esta transferencia?». Sentí la mirada intensa de Edgar sobre mí. Celina apretó discretamente mi brazo, recordándome que debía cooperar. Pero había algo en los ojos de Rosa que me daba esperanza. Una profesionalidad que sugería que realmente se preocupaba por hacer las cosas correctamente. «Entiendo que estaré transfiriendo mis propiedades», dije cuidadosamente, «pero no estoy completamente seguro de todos los términos legales». Edgar se tensó visiblemente. «Don Benjamín, hemos explicado esto varias veces esta mañana». Rosa levantó una mano, silenciando educadamente a Edgar. «Es normal que haya dudas en transferencias de esta magnitud. Don Benjamín, ¿le gustaría que le explique cada documento en detalle?». «Sí», respondí inmediatamente, sintiendo por primera vez en toda la mañana que alguien se preocupaba por mi comprensión real de lo que estaba pasando. Celina se agitó en su silla. «Notaria, no queremos tomar demasiado de su tiempo. Mi papá confía en nosotros». «El tiempo que sea necesario», respondió Rosa con firmeza. «Es mi responsabilidad profesional asegurarme de que don Benjamín comprenda completamente lo que está firmando». Durante los siguientes 20 minutos, Rosa explicó cada documento con un detalle que Edgar y Celina claramente no habían anticipado. Con cada explicación, la magnitud de lo que estaba a punto de hacer se volvía más clara y más aterradora. No solo estaría transfiriendo la propiedad de mis bienes. Estaría renunciando a cualquier derecho legal sobre ellos. No podría venderlos, hipotecarlos, o siquiera vivir en mi propia casa sin el permiso de Celina. Si ella decidía vender todo mañana, yo no tendría ningún recurso legal para impedirlo. «¿Y si cambio de opinión después?», pregunté. Rosa me miró con seriedad. «Don Benjamín, una vez que se firmen y se registren estos documentos, revertir el proceso sería extremadamente difícil y costoso. Requeriría pruebas de coerción, incapacidad mental o fraude. No es algo que deba tomarse a la ligera». El silencio en la oficina se volvió denso. Edgar tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre su maletín. Celina mantenía esa sonrisa fija que ya no me engañaba. «Notaria», dijo Edgar finalmente, «don Benjamín ha tomado esta decisión después de mucha reflexión familiar. No queremos presionar, pero tenemos otros compromisos esta tarde». Rosa los miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «Entiendo. Don Benjamín, ¿necesita un momento para pensar o está listo para proceder?». Era mi última oportunidad para detener esto. Mi última oportunidad para mantener mi independencia, mi seguridad, mi dignidad. Pero cuando abrí la boca para hablar, sentí la mano de Edgar posándose pesadamente sobre mi hombro. Una presión que no era accidental, un recordatorio silencioso de lo que podría pasar si no cooperaba. «Estoy listo», mentí. Rosa comenzó a preparar los documentos sobre su escritorio, organizándolos en un orden específico que parecía seguir un protocolo establecido.
Cada movimiento era deliberado, profesional, pero yo podía sentir que ella también percibía la tensión en la habitación. Antes de proceder con las firmas, dijo Rosa, ajustándose los anteojos, es mi obligación legal informarle, don Benjamín, que tiene derecho a solicitar la presencia de un abogado independiente para que revise estos documentos. Edgar se enderezó inmediatamente en su silla. Notaria, no creemos que sea necesario. Somos familia, aquí no hay conflicto de intereses. No estaba preguntándole a usted, respondió Rosa con una firmeza que me sorprendió gratamente. Sus ojos se fijaron nuevamente en mí. Don Benjamín, ¿desea usted consultar con un abogado antes de firmar? La pregunta flotó en el aire como una oportunidad de salvación. Un abogado independiente podría explicarme realmente lo que estaba pasando, podría encontrar alternativas, podría protegerme de este momento que cada segundo se sentía más como una emboscada. Pero antes de que pudiera responder, Celina se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, fingiendo mirar hacia la calle. Su voz llegó suave pero cargada de dolor manufacturado. Papá, después de todo lo que hemos hablado, ¿realmente desconfías tanto de mí? ¿Crees que tu propia hija te haría daño? La manipulación era perfecta. Convertir mi necesidad de protección legal en una traición emocional hacia ella. Hacer que mi instinto de supervivencia pareciera una falta de amor filial. No es desconfianza, comencé, pero Edgar me interrumpió. Don Benjamín, si trae a un abogado ahora, esto se complicará innecesariamente. Los abogados siempre encuentran problemas donde no los hay. Es un negocio crear conflictos para facturar más horas. Rosa frunció el ceño ante el comentario de Edgar. Señor, debo pedirle que no influya en la decisión del señor Duarte. Mi obligación es informarle de sus derechos, no facilitarle el camino más rápido. Por supuesto, notaria, respondió Edgar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo queríamos que don Benjamín supiera que confiamos completamente en su criterio. Confiaban en mi criterio para hacer exactamente lo que ellos querían que hiciera. No para tomar la decisión que fuera mejor para mí. No necesito un abogado, dije finalmente, sintiendo como cada palabra me alejaba más de cualquier posibilidad de escape. Rosa me estudió por un momento largo. ¿Está usted completamente seguro, don Benjamín? Una vez que procedamos, no habrá vuelta atrás hasta que los documentos estén firmados y sellados. Estoy seguro, repetí, aunque mi voz sonaba hueca hasta para mí mismo. Muy bien, dijo Rosa, aunque noté que hacía una anotación en su libreta. Procederemos entonces. Don Benjamín, necesito que lea cada documento antes de firmarlo. Es importante que comprenda cada cláusula. Edgar se acercó más a mi silla, posicionándose de manera que pudiera ver cada página que yo revisaba. Su presencia se sentía asfixiante, pero no podía pedirle que se alejara sin crear más tensión. El primer documento era la transferencia de mi casa. Al leerlo, me di cuenta de que no solo estaba cediendo la propiedad, sino también renunciando a cualquier derecho de habitación garantizado. Celina podría echarme de mi propia casa en cualquier momento, legalmente. Este párrafo, dije, señalando la cláusula, dice que renuncio a derechos de habitación. Eso significa que no puedo vivir ahí. Rosa leyó la cláusula cuidadosamente. Significa que no tendrá derecho legal garantizado a vivir en la propiedad. Cualquier permanencia dependería de la buena voluntad de la nueva propietaria. Pero papá, intervino Celina inmediatamente, obvio que vas a seguir viviendo ahí. Es tu casa, siempre será tu casa. Entonces, ¿por qué no poner esa garantía por escrito?, pregunté. Edgar se inclinó sobre mi hombro, su aliento caliente en mi oído. Don Benjamín, estas son formalidades legales. Celina es su hija, no va a echarlo de su propia casa. Pero si ponemos restricciones en los documentos, podría complicar futuras decisiones que necesitemos tomar por su bienestar. Futuras decisiones por mi bienestar. Como internarme en un asilo cuando ya no fuera conveniente tenerme en casa. Continué leyendo, mi ansiedad creciendo con cada párrafo. El segundo documento transfería mi departamento de alquiler, que me generaba $800 mensuales de ingreso pasivo. Esos $800 representaban mi independencia económica, mi capacidad de cubrir mis gastos sin depender de nadie. ¿Y los ingresos del alquiler?, pregunté. Nosotros nos haremos cargo de administrar la propiedad, respondió Edgar. Es un trabajo complicado, lidiar con inquilinos, reparaciones, impuestos. Usted ya no tendrá que preocuparse por eso. No tendría que preocuparme porque no tendría control sobre eso.
$800 mensuales que dejarían de ser míos para convertirse en ingresos de ellos. El tercer documento era el más valioso, la transferencia del terreno que había heredado de mi padre. 50 años atrás, cuando papá me lo dejó, era considerado tierra rural sin mucho valor. Ahora, con el crecimiento de la ciudad, estaba ubicado en una zona comercial muy cotizada. ¿Han considerado desarrollar este terreno?, pregunté, tratando de sonar casual. Edgar y Celina intercambiaron una de sus miradas cómplices. Es posible, admitió Edgar. Hay algunas oportunidades de inversión interesantes en esa zona. Oportunidades de inversión. Probablemente ya tenían compradores interesados, planes de desarrollo, contratos esperando. El terreno que mi padre había trabajado con sus propias manos se convertiría en el fundamento de la riqueza de ellos. Mientras leía, sentí una necesidad urgente de ir al baño. La combinación del agua extraña que había tomado en casa, la tensión, y el café de la mañana estaba causando estragos en mi sistema digestivo. Disculpen, dije, poniéndome de pie. Necesito usar el sanitario. Por supuesto, dijo Rosa. Al final del pasillo, la segunda puerta a la derecha. Edgar se levantó también. Lo acompaño, don Benjamín. No es necesario, repliqué rápidamente. Puedo ir solo. Insisto, dijo Edgar con una sonrisa que era más una amenaza que cortesía. No queremos que se pierda o se sienta mal. No querían que tuviera un momento a solas para pensar, para reconsiderar, para posiblemente escapar. Edgar me siguió hasta el baño y esperó afuera, como un guardia. Mientras estaba en el sanitario, mi mente corrió desesperadamente buscando una salida. Podía escuchar la voz de Edgar al teléfono, hablando en voz baja con alguien. No pude entender todas las palabras, pero capté fragmentos, casi listo, documentos firmados, transferencia completa. Cuando salí, Edgar inmediatamente cortó la llamada. ¿Se siente mejor, don Benjamín? Sí, gracias. Regresamos a la oficina donde Celina y Rosa estaban en una conversación aparentemente casual sobre el clima. Pero noté que Celina tenía mi teléfono celular en sus manos. Se le cayó el teléfono de la chaqueta, explicó Celina, devolviéndomelo. No queremos que se pierda. Revisé rápidamente el teléfono. Estaba apagado, aunque yo recordaba haberlo dejado encendido. Cuando intenté prenderlo, la batería estaba completamente agotada, lo cual era extraño porque había estado cargado toda la mañana. ¿Listos para continuar?, preguntó Rosa. Volví a sentarme frente a los documentos. Rosa había preparado una pluma especial para las firmas, una pluma elegante de tinta negra que parecía apropiada para un momento tan trascendental. Don Benjamín, dijo Rosa, antes de firmar, quiero hacerle una pregunta muy importante. ¿Está usted tomando esta decisión por su propia voluntad, sin presiones de ningún tipo? La pregunta directa me tomó desprevenido. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, la oportunidad de decir la verdad, de pedir ayuda, de detener esta farsa. Pero antes de que pudiera responder, Celina se acercó y tomó mi mano libre. Por supuesto que es su decisión, notaria. Papá sabe que lo amamos y solo queremos su bienestar. Edgar se posicionó directamente detrás de mi silla, sus manos pesando sobre mis hombros. La presión era sutil pero inconfundible. Un recordatorio silencioso de las consecuencias de no cooperar. Sí, dije débilmente, es mi decisión. Rosa me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mis palabras hasta la verdad que se escondía debajo. ¿Está completamente seguro? No hay prisa. Podemos tomar todo el tiempo que necesite. Celina apretó mi mano con más fuerza. Notaria, mi papá ya tomó su decisión. Hemos estado hablando de esto durante meses. Él sabe lo que quiere. En ese momento desesperado, mientras sentía como mi futuro se desvanecía con cada segundo que pasaba, recordé algo que había visto en una película. Un hombre mayor en una situación similar había logrado comunicar su necesidad de ayuda sin alertar a sus captores. Discretamente, mientras fingía revisar los documentos una vez más, saqué un pequeño papel de mi billetera. Era un recibo viejo del supermercado, pero tenía espacio en blanco en la parte posterior. Con cuidado, aprovechando que Edgar había caminado hacia la ventana y Celina estaba distraída organizando su bolso, escribí rápidamente con un lápiz que encontré sobre el escritorio de Rosa. Ayúdeme. Estoy siendo obligado y amenazado. Llame policía. Doblé el papel hasta hacerlo muy pequeño y lo escondí en la palma de mi mano. Muy bien, dije en voz alta, creo que estoy listo para firmar. Rosa preparó los documentos en el orden correcto.
Perfecto. Firmaremos uno por uno, comenzando con la transferencia de la casa principal. Tomé la pluma elegante, sintiendo su peso en mis dedos temblorosos. Celina se acercó más, observando cada movimiento. Edgar regresó a su posición detrás de mi silla. Mientras fingía revisar la línea donde debía firmar, dejé caer discretamente el papel doblado sobre el escritorio de Rosa, cerca de sus documentos personales. Disculpe, le dije, ¿podría darme un vaso de agua antes de firmar? Me siento un poco mareado. Por supuesto, respondió Rosa, poniéndose de pie. Al moverse alrededor de su escritorio para ir por el agua, vi cómo sus ojos se fijaron en el pequeño papel. Sin cambiar su expresión profesional, lo recogió discretamente y lo deslizó bajo su libreta. Mi corazón latía tan fuerte que temí que los demás pudieran escucharlo. Había logrado pasar el mensaje. Ahora solo esperaba que Rosa lo leyera y entendiera la urgencia de mi situación. Cuando regresó con el vaso de agua, Rosa me miró directamente a los ojos por un momento prolongado. Fue apenas un instante, pero en esa mirada vi algo que me dio la primera esperanza real de toda la mañana: comprensión. Rosa regresó a su asiento con el vaso de agua, moviéndose con la misma compostura profesional de siempre, pero yo podía sentir que algo había cambiado en el ambiente. Había una tensión diferente, más controlada, como si ella estuviera evaluando la situación desde una perspectiva completamente nueva. Aquí tiene su agua, don Benjamín, dijo, colocando el vaso sobre el escritorio. Al hacerlo, discretamente movió su libreta, y por un segundo pude ver que el papel que había escrito ya no estaba visible. Lo había leído. Tomé el agua lentamente, tratando de ganar tiempo mientras Rosa procesaba mi mensaje. Mis manos temblaron ligeramente al sostener el vaso, y Edgar lo notó inmediatamente. ¿Se encuentra bien, don Benjamín?, preguntó Edgar con una preocupación que sonaba genuina, pero que yo sabía que era pura actuación. Quizás deberíamos terminar esto rápidamente para que pueda descansar. Estoy bien, respondí, aunque la verdad era que me sentía cada vez peor. El mareo que había mencionado no era completamente fingido. Algo en esa agua que había tomado en casa definitivamente no había sido normal. Rosa se acomodó en su silla y tomó su pluma, pero en lugar de preparar inmediatamente los documentos para la firma, comenzó a revisar cada página nuevamente, con una minuciosidad que no había mostrado antes. Disculpen, dijo de repente, acabo de notar algunas inconsistencias menores en los documentos. Necesito verificar algunos detalles antes de proceder. Celina se tensó visiblemente. ¿Qué tipo de inconsistencias, notaria? Nada serio, respondió Rosa con calma, pero como notario público, tengo la responsabilidad legal de asegurarme de que todo esté perfectamente en orden. Don Benjamín, ¿podría confirmarme nuevamente las direcciones exactas de sus propiedades? Era una pregunta extraña, considerando que las direcciones ya estaban claramente escritas en todos los documentos. Pero entendí que Rosa estaba ganando tiempo, probablemente tratando de activar algún tipo de protocolo de emergencia. Comencé a recitar las direcciones lentamente, detallando cada número, cada calle, cada referencia. Edgar y Celina escuchaban con creciente impaciencia, intercambiando miradas cada vez más nerviosas. Notaria, interrumpió Edgar, esas direcciones están claramente escritas en los documentos. No entiendo por qué necesita verificarlas oralmente. Rosa lo miró con una expresión que por primera vez mostró una firmeza que rayaba en la hostilidad. Señor, como le expliqué antes, tengo obligaciones profesionales específicas. Si no está satisfecho con mis procedimientos, está libre de buscar otro notario. La amenaza estaba clara. Si insistían en presionar, ella podría simplemente negarse a continuar con el proceso. Edgar parecía estar calculando si era mejor arriesgarse a insistir o aceptar los procedimientos de Rosa. Por supuesto, notaria, dijo finalmente Edgar, forzando una sonrisa. Apreciamos su profesionalismo. Rosa continuó haciendo preguntas aparentemente rutinarias, pero que requerían respuestas largas y detalladas. El estado civil de Celina, la fecha exacta de mi matrimonio con María, los detalles de mi empleo anterior, la historia de adquisición de cada propiedad. Con cada pregunta, el tiempo pasaba, y yo podía ver cómo Edgar se volvía más agitado. Comenzó a caminar por la oficina, revisando su reloj constantemente, haciendo llamadas susurradas desde la esquina más alejada. ¿Tienen algún compromiso urgente esta tarde?, preguntó Rosa, notando la impaciencia obvia de Edgar. No exactamente, respondió Celina, pero habíamos planeado almorzar con papá después de esto. Ya hicimos reservaciones. Otra mentira. No habían mencionado ningún almuerzo durante toda la mañana.
De hecho, había notado que Edgar había llamado a alguien para confirmar una transferencia completa, lo que sugería que tenían otros planes para después de obtener mi firma. Rosa asintió comprensivamente. Entiendo. Trataremos de ser lo más eficientes posible, pero dentro de los parámetros legales apropiados. Mientras hablaba, noté que había presionado discretamente un botón bajo su escritorio. No hizo ningún sonido audible, pero vi una pequeña luz roja que se encendió brevemente en un panel cerca de su computadora. Mi corazón se aceleró. Era algún tipo de señal de alerta. Rosa había activado algún protocolo de seguridad sin que Edgar o Selina se dieran cuenta. Muy bien, dijo Rosa, reorganizando los documentos una vez más. Creo que podemos proceder ahora. Don Benjamín, ¿está listo para firmar el primer documento? Tomé la pluma nuevamente, pero antes de que pudiera acercarla al papel, Rosa hizo otra pregunta. Perdón, don Benjamín, pero necesito preguntarle una vez más. ¿Está usted tomando esta decisión completamente libre de cualquier tipo de presión, amenaza o coerción? La pregunta era directa, profesional, pero había algo en su tono que me indicaba que realmente quería que le dijera la verdad. Sus ojos me estudiaban intensamente, como si estuviera tratando de comunicarme que era seguro hablar. Edgar inmediatamente se acercó a mi silla. Notaria, ya respondió esa pregunta anteriormente. ¿Por qué la repite? Porque es un requisito legal hacer esa pregunta antes de cada firma en transferencias de patrimonio significativo, respondió Rosa sin apartar su mirada de mí. Don Benjamín, por favor responda usted directamente. Sentí la mano pesada de Edgar posándose sobre mi hombro nuevamente, sus dedos presionando ligeramente en señal de advertencia. Selina se acercó por el otro lado, tomando mi mano libre con ambas manos. Papá, dijo Selina suavemente, ya hablamos de esto. Sabes que es lo mejor para ti. Pero había algo diferente en su voz. Una desesperación que no había estado allí antes. Se estaba dando cuenta de que algo no estaba saliendo según su plan. Comencé, y sentí como la presión de Edgar en mi hombro aumentó. Don Benjamín, dijo Rosa con voz firme, necesito que me mire directamente y me responda. ¿Está usted siendo presionado o amenazado de alguna manera para firmar estos documentos? El momento se extendió como una eternidad. Podía sentir la respiración acelerada de Edgar detrás de mí, la tensión en las manos de Selina, el peso de la decisión más importante de mi vida. Sí, susurré finalmente. Estoy siendo presionado. La reacción fue inmediata. Edgar apretó mi hombro con fuerza suficiente para causar dolor. Selina soltó mis manos bruscamente, como si me hubiera convertido en algo tóxico. ¿Qué estás diciendo, papá?, exclamó Selina, su voz subiendo una octava. ¿Cómo puedes decir eso de tu propia familia? Rosa se puso de pie inmediatamente. Señores, van a tener que detener cualquier contacto físico con don Benjamín inmediatamente. ¿De qué está hablando?, protestó Edgar, pero no quitó su mano de mi hombro. Somos su familia. Señor, dijo Rosa con voz autoritaria, retire su mano del señor Duarte ahora mismo, o tendré que llamar a seguridad. Edgar finalmente soltó mi hombro, pero se movió para bloquear parcialmente la puerta de la oficina. Selina comenzó a caminar de un lado a otro, su compostura anterior completamente desvanecida. Papá, dijo con voz quebrada, no puedo creer que estés haciendo esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo el amor que te hemos dado. El amor no incluye amenazas, dije, encontrando mi voz por primera vez en toda la mañana. El amor no incluye forzar a alguien a entregar todo lo que posee. Rosa había caminado hacia un archivo y discretamente sacó lo que parecía ser una grabadora pequeña. Don Benjamín, ¿puede usted explicar específicamente qué tipo de presión ha experimentado? Era mi momento. Finalmente podía decir la verdad, podía exponer lo que realmente había estado pasando. Me trajeron aquí bajo falsas pretensiones, comencé, sintiendo como cada palabra me daba más fuerza. Me dijeron que era por mi seguridad, pero realmente quieren apoderarse de mis propiedades. Edgar me ha estado amenazando físicamente, y Selina. Eso es mentira, gritó Selina. Papá está confundido, no sabe lo que dice. Señora, dijo Rosa firmemente, por favor mantenga la calma. Don Benjamín tiene derecho a expresar sus preocupaciones. En ese momento, escuché algo que me llenó de esperanza, sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente hacia el edificio. Edgar también las escuchó. Su expresión cambió inmediatamente de frustración a pánico. ¿Qué hiciste?, le preguntó a Rosa con voz amenazante.
Cumplí con mi obligación legal, respondió Rosa sin inmutarse. Cuando un ciudadano me informa que está siendo coercionado, tengo la responsabilidad de contactar a las autoridades apropiadas. Las sirenas se detuvieron directamente frente al edificio. El sonido de las sirenas se detuvo abruptamente, pero yo podía escuchar voces y pasos rápidos en la entrada del edificio. Edgar se dirigió hacia la ventana, apartando las cortinas para mirar hacia la calle. Su rostro se puso pálido cuando vio los vehículos policiales estacionados afuera. Rosa, dijo Edgar con voz controlada pero tensa, creo que esto es un malentendido. Don Benjamín está un poco confundido, es normal a su edad. Señor, respondió Rosa manteniendo su compostura profesional, don Benjamín me ha comunicado claramente que está siendo coercionado. Como notario público, estoy obligada por ley a reportar cualquier sospecha de abuso financiero contra personas mayores. Celina se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pero ahora podía ver que eran lágrimas de rabia, no de dolor. Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por amor. El amor no requiere que renuncie a mi independencia, respondí, sintiendo una fortaleza que no había sentido en meses. El amor no requiere amenazas. Escuchamos pasos en el pasillo, acercándose a la oficina. Edgar se movió rápidamente hacia su maletín, cerrándolo con movimientos nerviosos. Rosa, dijo Edgar con voz más desesperada, si esto continúa, será muy embarazoso para todos. Don Benjamín podría arrepentirse de haber causado tanto drama innecesario. La amenaza velada en sus palabras era clara, pero antes de que Rosa pudiera responder, alguien tocó firmemente a la puerta. Notaria Méndez, se escuchó una voz masculina autoritaria, soy el oficial Adrián Morales. ¿Podemos hablar? Rosa caminó hacia la puerta. Por supuesto, oficial. Pasen, por favor. La puerta se abrió y entraron dos policías uniformados. El primero era un hombre de unos 35 años, alto y con una presencia que inmediatamente cambió la dinámica de la habitación. El segundo era una mujer joven que inmediatamente comenzó a observar a todos los presentes con ojo profesional. Buenos días, dijo el oficial Adrián. Recibimos un reporte de posible coerción financiera. ¿Quién es el señor Benjamín Duarte? Soy yo, respondí, levantando ligeramente la mano. El oficial se acercó a mí. Señor Duarte, soy el oficial Morales. ¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita atención médica? Estoy bien, respondí, aunque todavía sentía los efectos de lo que fuera que había tomado en casa. Pero sí necesito ayuda. Celina inmediatamente se interpuso. Oficial, hay un malentendido. Mi papá está un poco confundido últimamente. Nosotros somos su familia, hemos venido a ayudarlo con unos trámites legales rutinarios. El oficial Morales la miró con expresión neutra. Señora, voy a necesitar que todos permanezcan calmados mientras investigamos la situación. ¿Cuál es su relación con el señor Duarte? Soy su hija, Celina Duarte. Este es mi esposo, Edgar. La oficial mujer se acercó a Rosa. Notaria, ¿puede usted explicarnos qué estaba ocurriendo aquí? Rosa abrió su libreta donde había guardado mi nota. El señor Duarte me entregó esto discretamente, dijo, mostrando el papel donde había escrito mi pedido de ayuda. Dice textualmente, ayúdeme. Estoy siendo obligado y amenazado. Llame policía, punto. Edgar se adelantó inmediatamente. Oficial, esa nota no prueba nada. Don Benjamín ha estado actuando de manera paranoica últimamente. Nosotros solo tratamos de ayudarlo con sus finanzas. ¿Ayudarlo cómo?, preguntó el oficial Morales. Celina abrió su bolso y sacó algunos documentos. Papá necesita ayuda manejando sus propiedades. Estamos aquí para hacer una transferencia preventiva que lo proteja de futuras complicaciones legales. La oficial mujer, que según su placa se llamaba oficial Ramírez, comenzó a examinar los documentos que Celina había presentado. Estos documentos, dijo después de unos momentos, representan la transferencia completa de propiedades valoradas en... ¿Cuánto estimarían ustedes? Edgar y Celina intercambiaron una mirada rápida. Aproximadamente $350,000, respondió Edgar. Señor Duarte, me preguntó la oficial Ramírez. ¿Esa estimación le parece correcta? No, respondí firmemente. Mis propiedades valen al menos $500,000. Solo mi casa vale $200,000, el departamento que rento vale $150,000, y el terreno comercial que heredé de mi padre vale al menos $200,000 más.
El oficial Morales tomó notas mientras yo hablaba. ¿Así que hay una discrepancia significativa en el valor declarado? Papá no conoce los valores actuales del mercado, protestó Celina. Nosotros hemos hecho las evaluaciones profesionales. ¿Pueden mostrar esas evaluaciones?, preguntó la oficial Ramírez. Edgar abrió su maletín nerviosamente. Las tenemos, por supuesto, pero están en nuestra oficina. No las trajimos porque no pensamos que serían necesarias para el trámite. Qué conveniente, murmuró el oficial Morales. Señor Duarte, ¿puede usted explicar qué tipo de presión o amenazas ha experimentado? Tomé una respiración profunda. Finalmente podía contar toda la verdad. Esta mañana llegaron a mi casa sin avisar, con documentos ya preparados. Me dijeron que tenía que firmar inmediatamente porque tenían cita con el notario y los documentos tendrían fecha de vencimiento. Edgar me ha estado tocando, apretando mis hombros, intimidándome físicamente cada vez que intento hacer preguntas o expresar dudas. ¿Algo más?, preguntó el oficial Morales. Me dieron agua que sabía extraña en mi casa. Me siento mareado desde entonces. Y cuando fui al baño, Edgar me siguió, no me dejó solo ni un momento. También apagaron mi teléfono sin mi permiso. La oficial Ramírez se dirigió a Edgar. Señor, ¿es cierto que ha mantenido contacto físico con el señor Duarte durante esta reunión? Solo gestos de apoyo familiar, respondió Edgar defensivamente. Un padre mayor necesita tranquilidad durante trámites importantes. Rosa, dijo el oficial Morales, ¿usted observó algún comportamiento que le pareciera inapropiado? Rosa asintió. Sí, oficial. Noté que el señor Edgar mantenía una posición física dominante sobre don Benjamín. Cuando don Benjamín hacía preguntas sobre los documentos, el señor Edgar inmediatamente lo interrumpía o aplicaba presión física. También observé que no permitían que don Benjamín respondiera a mis preguntas directamente. Además, continuó Rosa, cuando pregunté si don Benjamín quería consultar con un abogado independiente, la respuesta vino inmediatamente de la familia, no del señor Duarte. Celina comenzó a llorar nuevamente. No pueden creer que nosotros le haríamos daño a papá. Lo amamos. Todo lo que hemos hecho es porque nos preocupamos por él. La oficial Ramírez se acercó a mí. Señor Duarte, ¿usted pidió ayuda porque se siente genuinamente amenazado, o porque simplemente no quiere hacer esta transferencia? La pregunta era importante. Tenía que ser claro sobre la diferencia entre no querer hacer algo y ser forzado a hacerlo. Oficial, dije cuidadosamente, no solo no quiero hacer la transferencia, sino que he sido amenazado con consecuencias si no coopero. Edgar me dijo esta mañana que sería una pena si mi relación con mi familia se deteriorara. Celina me dijo que podría necesitar un asilo pronto si no acepto su ayuda. No son sugerencias, son amenazas. El oficial Morales se dirigió a Edgar. ¿Es cierto que mencionó posibles consecuencias si el señor Duarte no cooperaba? Por supuesto que no, respondió Edgar rápidamente. Solo estábamos explicando las realidades de su situación. ¿Qué realidades específicamente? Edgar se quedó callado por un momento, claramente tratando de formular una respuesta que no lo incriminara más. Las realidades de vivir solo a su edad, dijo finalmente. Los riesgos, las responsabilidades. Nosotros podríamos ayudarlo mejor si tuviéramos autoridad legal sobre sus asuntos. ¿Autoridad legal o control financiero?, preguntó la oficial Ramírez. La pregunta quedó suspendida en el aire. Era exactamente la pregunta correcta, y Edgar no tenía una buena respuesta que no revelara sus verdaderas intenciones. En ese momento de silencio incómodo, el oficial Morales tomó una decisión. Rosa, dijo, voy a pedirle que no proceda con estos documentos hasta que podamos investigar esta situación más a fondo. Mi corazón se llenó de alivio. Los documentos estaban detenidos. Mis propiedades estaban seguras, al menos por ahora. Pero podía ver en los ojos de Edgar y Celina que esta batalla estaba lejos de terminar. El oficial Morales se acercó a Rosa y le habló en voz baja, pero yo pude escuchar fragmentos de su conversación. Protocolo estándar, evidencia, grabación. Rosa asintió y discretamente activó una grabadora digital que había tenido escondida en su escritorio. Muy bien, anunció el oficial Morales, vamos a documentar oficialmente las declaraciones de todos los presentes. Esta conversación está siendo grabada para fines legales. Edgar se puso visiblemente nervioso. Oficial, ¿es realmente necesario? Esto es un asunto familiar privado. Señor,
Cuando recibimos un reporte de posible abuso financiero, seguimos protocolos específicos, respondió la oficial Ramírez. Don Benjamín, ¿podría usted repetir para la grabación las amenazas específicas que ha recibido? Respiré profundo, sabiendo que este momento podría determinar mi futuro. Esta mañana, Edgar me dijo que a mi edad, cualquier cosa puede pasar, y que si algo me ocurría, todo se perdería en trámites legales. Cuando expresé dudas sobre la transferencia, me dijo que sería una pena si mi relación familiar se deteriorara. ¿Interpretó usted esos comentarios como amenazas?, preguntó el oficial Morales. Sí, respondí firmemente. Especialmente porque Edgar me ha estado tocando y apretando mis hombros cada vez que hago preguntas. Es intimidación física. Celina no pudo contenerse más. Papá, por favor. Edgar nunca te haría daño. Solo estaba siendo cariñoso. ¿Cariñoso cómo, exactamente?, preguntó la oficial Ramírez, dirigiéndose a Edgar. Edgar se aclaró la garganta. Como cualquier yerno preocupado. Puse mi mano en su hombro para tranquilizarlo cuando se veía ansioso. ¿Y siguió al señor Duarte al baño? Sí, pero solo porque me preocupé de que pudiera sentirse mal o perderse. Rosa intervino. Oficial, puedo confirmar que observé comportamiento controlador. Cuando hice preguntas directas al señor Duarte, el señor Edgar consistentemente se posicionaba físicamente detrás de él e intervenía antes de que don Benjamín pudiera responder completamente. El oficial Morales tomó más notas. Rosa, como notario certificado, ¿cuál es su evaluación profesional de esta situación? En mis 20 años de experiencia, respondió Rosa, he visto casos legítimos donde las familias ayudan a parientes mayores con transacciones complejas. Pero también he visto intentos de fraude financiero. En este caso, varias señales me alertaron. ¿Qué señales específicamente? Rosa organizó sus notas. Primero, la insistencia en la urgencia sin razón legal válida. Segundo, la resistencia a permitir que don Benjamín consultara con un abogado independiente. Tercero, la discrepancia significativa en las valuaciones de las propiedades. Y cuarto, el comportamiento físicamente controlador que observé. Edgar se adelantó agresivamente. Notaria, usted no conoce nuestra situación familiar. No puede juzgar nuestras intenciones basándose en sus observaciones. Punto. Señor, dijo el oficial Morales con voz autoritaria, baje el tono y manténgase en su lugar. Celina comenzó a sollozar más fuerte. Oficiales, ustedes no entienden. Papá ha estado olvidando cosas, confundiéndose. El mes pasado dejó la estufa encendida toda la noche. La semana pasada no recordaba dónde había puesto su billetera. Estamos preocupados por su seguridad. ¿Han consultado con un médico sobre esos problemas de memoria?, preguntó la oficial Ramírez. Hemos sugerido que vea a un especialista, respondió Celina, pero papá se niega. ¿Es eso cierto, don Benjamín? Nunca me han sugerido ver a un médico, respondí. Y los olvidos que mencionan son exageraciones de incidentes menores normales para mi edad. Edgar sacó su teléfono. Tengo fotografías de la estufa que dejó encendida, don Benjamín. ¿Quiere que se las muestre a los oficiales? Enséñelas, dije, sorprendiéndolo. Edgar buscó en su teléfono, pero después de varios minutos, guardó el aparato. Las fotos están en mi otro teléfono, en casa. Qué conveniente, murmuró el oficial Morales. ¿Alguna otra evidencia de los problemas de memoria que mencionan? Celina y Edgar se miraron, claramente no habían esperado que les pidieran pruebas de sus afirmaciones. Oficial, dijo Celina finalmente, no documentamos cada episodio porque somos su familia, no sus cuidadores profesionales. Pero cualquiera que lo conozca puede confirmar que ha declinado mentalmente. ¿Quién específicamente podría confirmar eso?, preguntó la oficial Ramírez. Celina quedó en silencio. La verdad era que llevaban meses limitando mis contactos sociales, aislándome gradualmente de mis amigos y conocidos. Sus vecinos, dijo Edgar después de una pausa. Sus vecinos han comentado comportamientos extraños. ¿Qué vecinos?, pregunté. Tú nunca has hablado con mis vecinos. Edgar se puso rojo. Los he visto cuando te visitamos. Oficiales, dijo Rosa, me gustaría mencionar algo importante. Durante nuestra reunión, don Benjamín mostró completa lucidez mental. Respondió todas mis preguntas legal complejas correctamente, recordó fechas específicas, direcciones completas, y demostró comprensión total de las implicaciones de los documentos.
El oficial Morales asintió. Rosa, en su opinión profesional, don Benjamín tiene la capacidad mental para tomar decisiones sobre sus propios asuntos. Absolutamente, respondió Rosa sin hesitación. Su capacidad mental está completamente intacta. Edgar comenzó a caminar nerviosamente por la oficina. Oficiales, esto es ridículo. Somos su familia. No somos criminales. Solo queremos proteger a don Benjamín. ¿Protegerlo de qué exactamente?, preguntó la oficial Ramírez. De sí mismo, respondió Celina. De tomar decisiones financieras pobres, de ser víctima de estafadores, de no poder cuidar sus propiedades apropiadamente. ¿Y ustedes manejarían mejor sus propiedades valoradas en $500,000? Preguntó el oficial Morales. Por supuesto, respondió Edgar demasiado rápido. Tenemos experiencia en inversiones inmobiliarias. ¿Qué tipo de experiencia? Edgar vaciló. Bueno, hemos estado investigando el mercado. ¿Tienen licencias inmobiliarias? ¿Certificaciones financieras? Experiencia documentada, presionó la oficial Ramírez. No necesariamente certificaciones formales, admitió Edgar, pero... Así que su experiencia es haber investigado el mercado, resumió el oficial Morales. Y eso los califica mejor que don Benjamín, que ha manejado exitosamente esas propiedades durante décadas. Celina se levantó bruscamente. Oficiales, esto es un ataque a nuestra familia. Papá nos está traicionando después de todo lo que hemos hecho por él. ¿Qué han hecho exactamente por él?, preguntó la oficial Ramírez. La pregunta tomó a Celina desprevenida. Lo visitamos regularmente. ¿Qué tan regularmente? Cada domingo para almorzar, respondió Celina defensivamente. ¿Les pagan por esas visitas? Por supuesto que no. ¿Ayudan con gastos de la casa? ¿Mantenimiento? ¿Cuidados médicos? Celina se quedó callada. La verdad era que yo pagaba por todo, incluyendo ocasionalmente sus emergencias financieras. Oficiales, dije, quiero aclarar algo importante. Ellos no me han ayudado financieramente. De hecho, durante los últimos 2 años, yo les he prestado más de $15,000 para sus emergencias. Dinero que nunca me han devuelto. Edgar se puso pálido. Don Benjamín, esos eran regalos familiares, no préstamos. ¿Tienen algún documento que indique que eran regalos?, preguntó el oficial Morales. La familia no documenta cada transacción, respondió Edgar débilmente. Pero si documentan cuando quieren apoderarse de $500,000 en propiedades, observó la oficial Ramírez. El silencio que siguió fue devastador. Edgar y Celina finalmente se habían quedado sin respuestas convincentes. Creo que hemos escuchado suficiente, dijo el oficial Morales. El oficial Morales cerró su libreta y se dirigió hacia Edgar y Celina con una expresión que había cambiado definitivamente de investigativa a acusatoria. La tensión en la habitación era palpable, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Señor Edgar, señora Celina, dijo con voz oficial, basándome en las declaraciones que hemos escuchado y las evidencias presentadas, tengo motivos suficientes para creer que han intentado cometer fraude financiero y abuso contra una persona mayor. Celina se desplomó en su silla, el maquillaje corrido por las lágrimas que ahora parecían genuinas. No, oficial, por favor. Nosotros no somos criminales. Solo queremos ayudar a papá. Ayudarlo apropiándose de $500,000 en propiedades, replicó la oficial Ramírez. ¿Ayudarlo aislándolo de asesoría legal independiente? ¿Ayudarlo mediante intimidación física? Edgar se acercó a los oficiales con las manos levantadas en señal de rendición. Oficiales, creo que hay un malentendido masivo aquí. Nosotros. El malentendido, lo interrumpió el oficial Morales, es que ustedes pensaron que podrían manipular a don Benjamín sin consecuencias. En ese momento, Rosa se aclaró la garganta. Oficiales, hay algo más que deben saber. Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Rosa abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta que no había mostrado antes. Cuando don Benjamín me entregó su nota pidiendo ayuda, dijo Rosa, decidí hacer algunas verificaciones adicionales sobre estos documentos. Hay varias irregularidades que no mencioné anteriormente. Edgar se puso visiblemente nervioso. ¿Qué tipo de irregularidades? Rosa abrió la carpeta. Primero, los sellos notariales en algunos de estos documentos preliminares no son auténticos. Segundo,
Hay firmas que han sido falsificadas en documentos de evaluación que afirman ser de tasadores certificados. El color desapareció completamente del rostro de Edgar. Eso es imposible. Nosotros. ¿Nosotros qué?, preguntó la oficial Ramírez. Ustedes falsificaron documentos oficiales. Celina comenzó a sollozar incontrolablemente. Edgar, dijiste que todo estaba en orden. Dijiste que habías contratado profesionales legítimos. Cállate, le gritó Edgar a Celina, revelando por primera vez su verdadera naturaleza agresiva delante de los oficiales. Señor, dijo el oficial Morales con voz dura, controle su tono inmediatamente. Rosa continuó. Además, cuando verifiqué las evaluaciones de propiedades que presentaron, descubrí que las direcciones en algunos documentos no coinciden con las propiedades reales de don Benjamín. Parece que utilizaron evaluaciones de propiedades completamente diferentes para justificar valores más bajos. Yo me quedé boquiabierto. No solo habían intentado robar mis propiedades, sino que habían falsificado documentos oficiales para hacerlo. ¿Cuánto tiempo les habría tomado preparar toda esta falsificación?, preguntó la oficial Ramírez. Rosa examinó los documentos más de cerca. Basándome en las fechas y la complejidad, yo diría que han estado planeando esto durante al menos 6 meses. 6 meses. Durante 6 meses, mientras yo creía que sus visitas dominicales eran por amor filial, ellos habían estado orquestando el robo más grande de mi vida. Don Benjamín, dijo el oficial Morales, ¿sabía usted que han estado falsificando documentos usando su información personal? No tenía idea, respondí, sintiendo una mezcla de traición y alivio. Creí que realmente se preocupaban por mí. Edgar comenzó a caminar desesperadamente por la oficina. Oficiales, pueden arreglar esto. Don Benjamín puede retirar su denuncia. Es familia, podemos resolver esto internamente. Señor, dijo la oficial Ramírez, el fraude documental y el intento de abuso financiero son crímenes contra el Estado, no solo contra don Benjamín. Él no puede simplemente retirar los cargos. Celina se puso de pie tambaleándose. Papá, por favor, piensa en tu nieta, piensa en la familia. Si nos arrestan, ¿qué va a pasar con nosotros? Era su último intento de manipulación, usando mi amor por mi nieta como arma emocional. Pero esta vez no funcionó. Celina, dije con voz firme, deberías haber pensado en tu hija antes de intentar robarme. Deberías haber pensado en la familia antes de traicionarme. En ese momento, Rosa hizo un descubrimiento que cambió todo definitivamente. Oficiales, dijo con voz sorprendida, acabo de encontrar algo más en estos documentos. Rosa había estado revisando los papeles que Edgar había traído, y encontró una carpeta adicional que había estado escondida en el maletín. ¿Qué es?, preguntó el oficial Morales. Son contratos de venta preliminares, respondió Rosa con incredulidad. Edgar y Celina ya tenían compradores listos para las propiedades de don Benjamín. Hay acuerdos firmados para vender la casa por $210,000 y el terreno comercial por $300,000. Los números me golpearon como un puño en el estómago. Habían planeado vender mis propiedades por $510,000 inmediatamente después de obtener mi firma, después de decirme que solo valían $350,000. Eso significa, calculé en voz alta, que planeaban obtener una ganancia inmediata de $160,000. ¿Edgar?, preguntó la oficial Ramírez. ¿Puede explicar estos contratos de venta? Edgar se desplomó en una silla, finalmente derrotado. Necesitábamos el dinero, murmuró. Tenemos deudas, la casa está en ejecución hipotecaria. Pensamos que don Benjamín no necesitaba tanto dinero a su edad. ¿Así que decidieron robárselo?, preguntó el oficial Morales. No era robo, protestó Celina débilmente. Eventualmente él habría muerto y nosotros habríamos heredado todo de todos modos. Sus palabras me helaron la sangre. No solo habían planeado robarme, sino que habían calculado mi muerte como parte de su plan financiero. Señora, dijo la oficial Ramírez con desgaste evidente en su voz, lo que acaba de decir es una de las cosas más crueles que he escuchado en mis 10 años como oficial. Rosa se acercó a mí. Don Benjamín, hay algo más que debe saber. Ayer, Edgar vino solo a mi oficina preguntando sobre procedimientos para declarar incapacidad mental. Quería saber qué se requería para obtener tutela legal sobre usted. Tutela legal. El plan había sido aún más elaborado de lo que había imaginado. Si la transferencia voluntaria no hubiera funcionado, habrían intentado declararme mentalmente incompetente para obtener control legal total sobre mi vida.
¿Y qué le dijo usted?, preguntó el oficial Morales. Le dije que requeriría evaluaciones médicas extensas y evidencia sustancial de incapacidad, respondió Rosa. También le mencioné que era un proceso muy costoso y que podría tomar meses. Por eso insistieron tanto en la transferencia voluntaria de hoy, comprendí. Era su plan más rápido y barato. El oficial Morales se dirigió hacia Edgar y Celina. Señor Edgar Vázquez y señora Celina Duarte, están arrestados por intento de fraude financiero, falsificación de documentos y conspiración para cometer abuso financiero contra una persona mayor. Celina comenzó a gritar. No pueden hacer esto. Somos su familia. Papá, haz algo. Pero yo ya había hecho algo. Había encontrado el valor para pedir ayuda cuando más lo necesitaba. Mientras los oficiales les leían sus derechos, Edgar me miró con una mezcla de odio y desesperación. Esto no ha terminado, don Benjamín. Eventualmente saldremos, y usted seguirá siendo un viejo solo. Sus palabras ya no me asustaban. Había sobrevivido a su plan, había protegido mi independencia, y había descubierto que tenía más fuerza de la que creía. Edgar, respondí con calma, prefiero estar solo con mi dignidad que acompañado por ladrones. Los oficiales escoltaron a Edgar y Celina fuera de la oficina, sus esposas brillando bajo la luz fluorescente del pasillo. Los gritos de Celina se desvanecieron gradualmente mientras se alejaban, dejando un silencio extraño pero pacífico en la oficina de Rosa. Me quedé sentado en la silla, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una sola mañana, pero también como si hubiera recuperado algo que había estado perdiendo gradualmente, mi propia voz. Don Benjamín, dijo Rosa suavemente, acercándose a su escritorio, ¿cómo se siente? Extraño, respondí honestamente. Aliviado, pero también muy triste. Rosa asintió con comprensión. Es normal sentirse así. Acabar de descubrir que las personas más cercanas a usted planeaban traicionarlo de esta manera debe ser devastador. El oficial Morales regresó solo a la oficina. Don Benjamín, necesito informarle sobre los próximos pasos. Edgar y Celina serán procesados por múltiples cargos. El fiscal del distrito tomará el caso, y es probable que necesitemos su testimonio en el futuro. ¿Qué pasa con mis propiedades?, pregunté. ¿Están seguras? Completamente seguras, respondió Rosa. Los documentos de transferencia nunca fueron ejecutados, y vamos a poner alertas especiales en todos sus registros de propiedad para prevenir cualquier intento futuro de fraude. El oficial Morales se sentó frente a mí. Don Benjamín, quiero preguntarle algo importante. ¿Tiene usted algún otro familiar o amigo de confianza que pueda apoyarlo durante este proceso? La pregunta me hizo darme cuenta de cuán aislado me había vuelto durante los últimos años. Edgar y Celina habían sido sutiles pero efectivos en alejarme de mis amistades anteriores, siempre con excusas sobre mi salud o la inconveniencia de las visitas sociales. Tengo algunos vecinos que han sido amables, dije después de pensar. Y había un amigo, Joaquín Torres, con quien trabajé durante 20 años. Perdimos el contacto cuando Celina sugirió que las visitas me cansaban demasiado. Rosa tomó una nota. ¿Le gustaría que lo ayudáramos a reconectarse con el señor Torres? Sí, respondí, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza social. Me gustaría mucho. El oficial Morales continuó con sus explicaciones. También queremos sugerirle que consulte con un abogado especializado en planificación patrimonial. No para cambiar sus documentos por presión externa, sino para asegurarse de que sus deseos estén protegidos legalmente. Puedo recomendar a alguien, ofreció Rosa. Conozco a varios abogados éticos que se especializan en proteger los derechos de personas mayores. Acepté su recomendación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando decisiones porque yo quería tomarlas, no porque alguien más me estuviera presionando. Una cosa más, dijo el oficial Morales. ¿Quiere que investiguemos esa agua extraña que mencionó haber tomado en su casa esta mañana? Podríamos analizar cualquier residuo que quede. La posibilidad de que hubieran intentado drogarme para hacerme más susceptible a su manipulación era aterradora, pero importante de investigar. Sí, por favor. Quiero saber exactamente qué me dieron. Después de que el oficial Morales se fue para continuar con el procesamiento legal, Rosa y yo nos quedamos solos en su oficina. Ella preparó té fresco y se sentó frente a mí con una expresión maternal que no había visto en años. Don Benjamín, dijo Rosa, quiero que sepa algo. En mis 20 años como notario,
He visto muchos casos de familias que genuinamente ayudan a parientes mayores con decisiones financieras complejas. Pero también he visto casos como el suyo, y siempre me alegro cuando alguien tiene el valor de pedir ayuda. No me sentía valiente, admití. Me sentía desesperado. A veces la desesperación es lo que nos da el valor que no sabíamos que teníamos, respondió Rosa sabiamente. Bebimos el té en un silencio cómodo. Por primera vez en meses, no sentía la presión de actuar de cierta manera para complacer a otras personas. Podía simplemente ser yo mismo. ¿Qué haré ahora?, pregunté finalmente. Rosa sonrió. Lo que usted quiera hacer. Sus propiedades están seguras, sus finanzas están protegidas, y su capacidad de tomar decisiones está completamente intacta. Usted tiene opciones nuevamente. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Tenía opciones. Por primera vez en mucho tiempo, mi futuro no estaba siendo dictado por las manipulaciones de otras personas. Creo, dije lentamente, que quiero reconectarme con viejos amigos. Quiero volver a participar en actividades que disfruto. Quiero vivir en mi propia casa según mis propios términos. Esos son excelentes planes, dijo Rosa. ¿Y en cuanto a su familia? La pregunta sobre Celina me dolió, pero ya tenía una respuesta clara. Mi puerta estará abierta para ella si algún día decide cambiar realmente y pedir perdón genuino. Pero solo si demuestra con acciones, no con palabras, que realmente se preocupa por mi bienestar en lugar de mi dinero. Rosa asintió. Límites saludables. Es perfectamente razonable requerir respeto y honestidad en cualquier relación, incluso las familiares. Cuando finalmente me levanté para irme, Rosa me entregó una tarjeta de visita. Don Benjamín, si alguna vez necesita ayuda con cualquier asunto legal, o simplemente necesita hablar con alguien que entienda lo que pasó hoy, no dude en llamarme. Tomé la tarjeta con gratitud genuina. Rosa, usted me salvó la vida hoy. No solo mis propiedades, sino mi dignidad y mi independencia. Usted se salvó a sí mismo, respondió ella. Yo solo le di la oportunidad de usar su propia fuerza. Salí del edificio notarial sintiéndome físicamente ligero por primera vez en meses. El sol de la tarde calentaba mi rostro, y por primera vez noté las flores que crecían en los jardines de la calle. Esa noche, en la seguridad de mi propia casa, me senté en la sala donde todo había comenzado esa mañana. Las fotografías familiares seguían en su lugar, pero ahora las miraba con ojos diferentes. Algunas memorias seguían siendo preciosas, pero ya no me sentía obligado a sacrificar mi presente por una lealtad familiar mal entendida. Llamé a Joaquín Torres. Su voz se llenó de alegría cuando escuchó la mía, y quedamos de encontrarnos para almorzar la próxima semana. También llamé a mi vecina, la señora Carmen, quien había estado preguntando por mí durante meses. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre la lección más importante del día. El amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad o tu independencia. Las personas que realmente te aman quieren que seas feliz y seguro según tus propios términos, no según los términos que les convenga a ellos. Mi casa seguía siendo mía. Mis decisiones seguían siendo mías. Y mi futuro, por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de posibilidades que yo mismo elegiría. En la mesa de noche, junto a la fotografía de María, coloqué la tarjeta de Rosa. Era un recordatorio de que incluso cuando nos sentimos completamente solos, hay personas buenas en el mundo dispuestas a ayudar si tenemos el valor de pedirlo. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que había protegido no solo mi patrimonio, sino algo mucho más valioso, mi derecho a vivir con dignidad hasta el final de mis días.